noches, hermanos. ¿Cómo están, hermana? ¿Por qué están muy serios? Ah, no, están sonriendo, miren. En serio soy yo, ¿verdad? Aquí. Bueno, nada más déjenme poner aquí el cronómetro y ya, porque me dieron 4 horas, así es que la primera vez son 4 horas, ¿no? Sí cenaron, ¿verdad? Sí comieron. Ah, bueno, qué bueno. Yo no, así es que váyanse preparando con unas quesadillas por ahí para el final. Bueno, pues qué privilegio, hermanos, el día de hoy de poder compartir la palabra de Dios con ustedes. De verdad que se me llegó la hora y cómo no decirle, heme aquí, Señor, ¿no? Si el Señor se queda la gracia y da la palabra. Precisamente, pues, reconociendo pues que es uno barro en las manos del alfarero que es el Señor y por eso les pido que me ayuden y me acompañen en una oración rápida, así, para darle las gracias al Señor, pero también para que Él me dé palabra y me guíe en todo tiempo, ¿les parece? Ayúdenme, por favor. Gracias, hermanos. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, alabamos y loamos tu glorioso nombre, Señor, porque tú eres Dios. Tú nos hiciste y no nosotros a nosotros mismos, como dice tu palabra. En este día, Señor, te doy las gracias por la vida de mis hermanos que están aquí reunidos el día de hoy, los que no pudieron venir, los hermanos que nos están escuchando por los medios de comunicación. Que a cada uno de nosotros, Señor, nos des un oído sensible a tu voz, que nos des un corazón para recibir tu palabra, Señor. Sabemos que tu palabra instruye, redarguye, corrige, pero también, Señor, nos alimenta. Y solamente tú puedes alimentar nuestra alma, Señor. A mí dame tu gracia, guíame en todo tiempo para que esta palabra, Señor, tanto yo como mis hermanos la recibamos y podamos ponerla en práctica esta noche, Señor, y de hoy en adelante poder crecer en ti, Señor. Gracias, en Cristo Jesús. Amén. Gracias. Bueno, el tema de hoy, mis hermanos, va a ser un tema muy interesante, lo cual hay hermanos que les agrada, hermanos que no les agrada, hermanos que están en el, bueno, ahí veremos. Se llama las pruebas necesarias para madurar y ser perfectos. Y bueno, como les decía, para mí, qué prueba, ¿no? El estar aquí. Ahora sí que si me preguntan cómo me siento, pues no siento nada, la verdad. Acompáñame, por favor, a leer la carta de Santiago, capítulo 1, del 2 al 12, por favor. Y cuando estén listos me dicen, por favor. Bueno, dice así. Yo lo voy a leer en la Nueva Biblia Viva, me parece que, bueno, ahí lo pusieron en la Reina Valera, pero lo voy a leer en esta versión que dice: hermanos míos, que les dé gran alegría cuando pasen por diferentes pruebas. Ya empezamos con eso luego. Así directo y a la yugular, como dicen por ahí. Pues ya saben que cuando su fe sea puesta a prueba, producirá en ustedes firmeza. Ese es un alivio muy grande. Y cuando se desarrolle completamente la firmeza, serán perfectos y maduros sin que les falte nada. O sea, cuando dice nada, es absolutamente nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios. Él se la dará porque Dios da a todos en abundancia sin hacer ningún reproche. Pero debe pedirla con fe. Bueno, ahí estamos trabajando en eso, ¿verdad? Pero hoy vamos a aprender precisamente esto acerca de la fe. Sin dudar, ya que el que duda es como las olas del mar que el viento agita y lleva de un lado para otro. El que es así, no piense que va a recibir alguna cosa del Señor, porque no es capaz de tomar decisiones ni es constante en lo que hace. El hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de lo mucho que vale. Yo le agregué aquí ante Dios. El rico de su humilde condición. La traducción lenguaje actual dice: si alguno es rico, debe sentirse feliz cuando Dios lo humille. Continúo en la Nueva Biblia Viva. El rico se marchita como la flor del campo. Cuando el sol sale, se seca como... Repito, cuando el sol sale, seca la planta con su calor intenso. A la planta se le marchita la flor y pierde su belleza. Así se marchitará también el rico en todos sus negocios. Ahorita explicamos de qué clase de rico está hablando. El versículo 12 dice: dichoso el que permanece firme durante la prueba, porque cuando la supera, recibe la corona de vida que Dios ha prometido
a los que le aman. Yo le agregué aquí, el que dice amar a Dios guarda sus mandamientos, como dice su palabra. Creo que es muy claro que el enfoque principal es aquí para nosotros que somos cristianos. Ahora quiero agregar algo. Si alguno de aquí pues está empezando o vino y nos visitó por primera vez, pues no se preocupe, vamos a aprender juntos. Porque aunque ya llevamos un tiempo en el camino del Señor, no significa que ya hemos crecido bastante. De hecho, yo en lo personal sentí que me falta mucho todavía cuando estaba escribiendo esta enseñanza. Si alguno empieza, pues tampoco se asuste, porque el Señor le va a dar de su gracia, hoy lo va a escuchar también. Inclusive de la palabra de Dios lo va a escuchar, cómo el Señor lo va a fortalecer, lo va a guiar y le va a dar todo lo que usted necesita. Ahora, de igual manera, todos debemos juzgar con entendimiento, no solamente juzgar por juzgar. Mira, el hermano dijo esto, pero la Biblia dice otra cosa. No, escudriñemos la palabra y veamos lo que dice para nosotros dar un juicio, lo pongo de esta manera, juzgarlo de la manera correcta. Así es que, si al final usted dice, esta prédica o enseñanza estuvo muy pesada o habló muchas cosas feas, bueno, al final le doy un consejo y le digo algo aquí entre nosotros. Comienzo haciendo estas preguntas. ¿A quién le gustaría ser prosperado? 3 nada más. Ya se pusieron serios, estaban bien sonrientes al inicio. ¿Qué pasó? Ahora, ¿en cuál prosperidad está usted pensando? ¿La espiritual o la material? ¿O las dos? La sonrisa me dicen que en las dos. Bueno. La otra pregunta, ¿quién quiere ser aprobado por el Señor? Qué bueno, qué bueno. A través de la historia que están registradas en la Biblia, partiendo desde Adán y Eva hasta los apóstoles y los primeros cristianos, podemos ver cómo sus vidas, su libre albedrío, su voluntad, su fe fueron puestas a prueba y a todos se les dio lo justo. En otras palabras, no he encontrado en la Biblia un hombre o mujer que no haya sido probado de alguna u otra manera, pero tampoco he encontrado uno que no fue grandemente bendecido al soportar la prueba o salir aprobado. Quiero pensar aquí que todos creemos y estamos seguros que el Señor es justo y misericordioso 100%. ¿Están de acuerdo o hay alguien que lo dude? Qué bueno. Pues Dios hasta el día de hoy no hace las cosas de diferente manera, fíjense. Ya que Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, sigue probando a todo aquel que decide creer y seguirle para obedecerle. Sea hombre, sea mujer, un adulto, un joven, el Señor no hace excepción. Quizá la prueba es diferente en algunos, en otros es la misma, pero vamos a ser probados, sí o sí. Oremos o no oremos por una prueba, querámoslo o no lo queramos. Lo mejor sería enfocarnos en salir aprobados. Ahora bien, aunque a veces pensamos que hay pruebas pequeñas o grandes, lo cierto es que no importa si son grandes o pequeñas. Todo depende de quién gobierna mi vida o tu vida. Ese será mi ayudador, porque dependiendo de su poder o fuerza, así será la ayuda. Y solo hay dos opciones. Dios, el Señor Jesucristo, el que murió en la cruz por mis pecados y por los tuyos, y resucitó y perdonó mis pecados, los presentes, pasados y futuros, y que vive por los siglos de los siglos, el creador del universo, el autoexistente, autosuficiente, omnipotente, o sea, todopoderoso, omnisciente, que todo lo conoce, tanto de lo visible como lo invisible. Conoce los pensamientos más profundos del hombre, conoce su presente, su pasado, conoce su futuro y del resto de su creación. Omnipresente, todo lo llena. Dice su palabra que en el cielo está su trono y la tierra es el estrado de sus pies. Usted puede verlo después en el Salmo 139 o hay varios salmos que lo puede corroborar. Entonces, si el Señor es quien gobierna nuestra vida, su ayuda en poder, fortaleza, gracia será ilimitada. Por otro lado está el yo mismo, el depender de mí mismo, es decir, en mis fuerzas, mi inteligencia, sabiduría, estrategias, o las cosas del mundo, que son las riquezas, el trabajo excesivo, la fama, de las cuales pues no hay mucho que decir, puesto que todo eso sí es muy limitado y tarde o temprano se va a terminar. Si hemos elegido seguir a Cristo, pues qué bueno, hemos tomado la mejor de las decisiones. ¿Usted qué cree? Pero déjenme decirles que de alguna manera el Señor siempre nos pondrá a prueba, 24/7.
dentro y fuera de nuestro hogar, dentro y fuera del trabajo, dentro y fuera de la congregación. La pregunta que me surge es, ¿estaremos listos? ¿Estaremos aprobados para ese momento? El hecho de usar la palabra o la frase serás probado en algunos hermanos, si no es que en todos, hace un efecto en nuestra alma, nuestra mente y prácticamente en nuestro cuerpo. Como hoy, yo precisamente les digo que no siento nada, estoy nervioso, las manos me sudan. Yo creo que es normal, ¿no? Me dicen que es normal, pero bueno. Nos pone a pensar, impacta nuestras emociones humanas, comienza, como ya le dije, a sudar, a temblar los pies, todo. Yo siempre he dicho que hay dos cosas que a la mayoría nos dejan calladitos y calmaditos. Una de ellas es que le digan, vas a ser probado, vas a ser puesto a prueba el día de hoy o mañana. Y la otra es la comedera. ¿A quién lo deja calladito la comedera? Sí, poquito, ¿verdad? Bueno. El día de hoy voy a dar ejemplos de prueba desde el más sencillo, la prueba más sencilla, por así decirlo, hasta la prueba más dura. Pero el enfoque no es ese en realidad. Por eso voy a ir de aquí para allá y de allá para acá, como decimos en México. El verdadero enfoque es en quién debo poner la mirada. Ese es el verdadero enfoque. A aprender por qué suceden las cosas y qué debo hacer cuando suceden las cosas. Significado de la palabra prueba. Hay varios, pero yo solamente voy a dar dos. El primero es acción y efecto de probar. El segundo es razón, argumento, instrumento, y esto le va a sonar familiar. Repito, razón, argumentos, instrumento u otro medio con que se pretende mostrar y hacer patente la verdad o la falsedad de algo o alguien. Sus similares son demostración, testificación, evidencia, muestra, testimonio y manifestación también. ¿Qué son las pruebas de acuerdo al contexto bíblico? Son situaciones que Dios permite para probar la fe, la humildad, la obediencia, pero también se considera una preparación de Dios hacia sus hijos para moldearnos en nuestro carácter, para fortalecer nuestra fe y nos enseña a depender más y más de Él cada día. Cada día, no solamente es hoy o mañana o dentro de un año, es cada día. Si el Señor nos dijera ahora mismo, mañana vas a ser probado, ¿qué pensaríamos o qué diríamos? Ahora, si no estamos bien arraigados o cimentados en el Señor, quizás surgiría preocupación, nerviosismo, angustia, aflicción, desfallecimiento. Tal vez algunos preguntaríamos, ¿cómo vendrá la prueba? Como si eso va a solucionar algo, ¿no? O sea, preguntarlo pues no ayuda de mucho. La otra pregunta sería, ¿por qué yo? Eso es un indicativo que no estamos o no estaríamos reaccionando como normalmente lo haría un cristiano seguro en el Señor. Después voy a poner un ejemplo, Pablo, por ejemplo, cuando el Señor le dijo, vas a ir a Jerusalén y ya te van a quitar la vida. Pablo estaba firme, pero bueno, ya me adelanté un poquito. Repito, ese es un indicativo que no estamos reaccionando como normalmente lo haría un cristiano seguro en el Señor, es decir, confiando en Él. Peor sería que haríamos preguntas irrespetuosamente. Ahora, no es malo preguntarle, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? ¿O en qué he fallado? No está mal. El problema es hacerlo de una manera irrespetuosa delante de Dios. Por consiguiente, estaríamos olvidando que Dios tiene cuidado de nosotros, que Él es más grande que cualquier problema o prueba, y que estoy convencido que el Señor no nos pondrá a prueba más allá de lo que podamos ser aprobados. Qué bueno que Dios no nos dice cuándo nos va a probar, pero sí nos dice que pasaremos muchas aflicciones. Juan 16:33, no lo busque, yo lo voy a leer aquí. Dice así, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tremendo, ¿no? El Señor me dice, yo ya te dije lo que tienes que hacer y debes de tener paz, pero vas a sufrir, vas a pasar aflicciones por causa de mí. Si el Señor lo dice, yo creo que debe ser así, ¿no? O debería de ser así, como cristianos deberíamos tener paz, no importando lo que venga. Que por cierto, ya el mundo ya está presentando muchas de esas situaciones, ¿eh? Precisamente eso es lo que el Señor usa para probarnos, la aflicción. Esta palabra aflicción, del griego deslipsis, creo que así se pronuncia, significa estrechez, aflicción, angustia, atribular,
persecución, tribulación. Entonces el Señor dice, en el mundo tendréis aflicción, angustia, tribulación, persecución. Eso sí es tremendo, ¿no? A mí yo me quedo así porque el Señor me lo está diciendo, pues lo único que me indica es prepárate. En otras palabras me está diciendo, prepárate para lo que te viene. No debemos separar las dos, aflicción y prueba. Es lo mismo, prácticamente es lo mismo, pues ambas forman parte de una sola cosa, es decir, del proceso de crecimiento de mi fe, humildad y obediencia. Ahora, puede ser que Dios use la aflicción para probarnos o solamente nos dé una orden para probarnos a ver si obedecemos. Y pronto voy a poner algunos ejemplos de esto también. Como dice el Señor en su palabra en Lucas 9:23, eso creo que sí está en la pantalla, si lo pueden buscar por favor, mis hermanos. Lucas 9:23. ¿No? Ok, yo lo voy a leer entonces, pero qué bueno que tienen sus Biblias aquí o su dispositivo. Dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso produce automáticamente prueba y aflicción. Bueno, ¿por qué prueba? Porque la prueba al seguirle, a ver si le buscamos por quién es Él y no por lo que yo quiero, es decir, por cosas materiales solamente. Esa es la prueba. La aflicción es al desprendernos de las cosas del mundo, los deseos de los ojos, de los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, etc. Aunque esa aflicción es para bien, pues significa que nos estamos desprendiendo de lo que le desagrada a Dios y nos tenía separados de Él. Para algunos es rápido, para otros más lento, pero lo importante es avanzar, no quedarnos estancados. Y eso causa aflicción cuando alguien en nuestro alrededor rechaza el mensaje de Dios y comienza a hacer el bullying. ¿Qué tal cuando nos pasa eso? ¿Quién ha sentido esa tremenda aflicción? Qué bueno es Dios, porque así como no permite que seamos tentados por el enemigo más de lo que podamos resistir, sino que Él da juntamente con la tentación la salida para que podamos soportarla, la cual es el huir. Él ya nos dio poder para huir de la tentación. En 1 Corintios 10:13 usted lo puede leer después. Y si Dios ya nos dio poder para salir corriendo de la tentación, ¿cuánto más para soportar las aflicciones por las que Dios mismo permite que pasemos? En cuanto a la prueba, esto no es para salir huyendo, la cual huir implica alejarse deprisa, o sea, corriendo, rápido, por miedo u otro motivo, esto es ante peligro, de lo cual conlleva un daño, lo cual el Señor no quiere hacernos daño, sino que al contrario, nos quiere ayudar a crecer, a ser perfectos, como dice ahí, a madurar y a ser perfectos. Estas situaciones son para acercarme más a mi Señor, a conocerlo cada día más. Eso me conlleva a ser transformado conforme a su carácter, a parecerme más a Él en mi conducta. Al soportar los problemas, me ayuda a yo poder ver lo que hay en mi corazón, fíjense. Me ayuda a ver quién de verdad es mi Dios, o Dios con D pequeña. Me ayuda a ver si le doy la gloria o no le doy la gloria, si lo honro o no lo honro, si creo con seguridad que Dios tiene un propósito en lo que permite mi vida, o si atribuyo a Dios despropósito alguno. Recordemos algo en 2 de Timoteo 1, 7, 8. Este sí está, creo que. Sí lo tenemos aquí en la pantalla. Si usted lo encuentra, me dice amén para yo continuar, por favor. 2 de Timoteo 1, versículos 7 y 8. Muchos se lo saben de memoria. Yo también, pero ahorita se me olvidó, así es que qué bueno que lo tengo aquí escrito. Dice así, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, es decir, autodisciplina. Muy importante esa palabra, autodisciplina. Esta palabra en griego es sofronismos, que significa disciplina o control de uno mismo. La pregunta es, ¿para qué nos ha dado Dios espíritu de poder? Bueno, pronto lo vamos a ver. La palabra poder que está escrita en la Reina Valera es dunamis, que significa eficacia, fuerza, capacidad, potencia. Por lo general implica un poder milagroso. Todos sabemos que nos referimos al Señor, ¿verdad? Que todo eso viene del Señor. Me llama la atención
porque aquí nos menciona primero poder y da otras dos capacidades que debe de tener todo cristiano, y estos son amor y dominio propio. En este contexto habla de poder para predicar la palabra. Perdón. La Biblia, Nueva Traducción Viviente, dice: si Dios nos ha dado un espíritu de, si Dios no nos ha dado un espíritu de temor y de timidez, sino de poder para hablar del Evangelio y de ser testimonios, o sea, yo le añadí de reflejar a Cristo, de amor para amar a nuestro prójimo. Acuérdense que estamos en el contexto de este pasaje de la Biblia. Amor para amar a nuestro prójimo, aun cuando nos persiguen o maldicen o aborrecen, pero más para amar a nuestro prójimo porque amamos a Dios. Amamos más a Dios, como todos saben, como dice la Escritura: amarás a Dios con todo tu corazón, alma, mente, fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, por eso el Señor nos da este poder. Dominio propio o autodisciplina, como ya lo dije, del griego sofronismos, es disciplina o control de uno mismo. Esto implica que nos enseña que Dios nos ha dado poder para poder amar y tener dominio propio. Pero ¿qué tiene que ver todo esto con la prueba? Y continúa la pregunta: ¿para qué Dios nos ha dado espíritu de poder? El versículo 8 nos explica un poquito más de acuerdo a este contexto. Acuérdense que estoy en la Nueva Biblia Viva. Dice: así que no te avergüences de hablar de nuestro Señor. Yo le agrego: o del Evangelio, predicar la palabra, de modelar a Cristo, de ser testimonios vivos, y más en estos tiempos de persecución, así como los que había antes, los cuales, créanme que cada día se están empeorando. Al ratito les doy un dato acerca de lo que está pasando del otro lado del mundo. Ni de mí, dice Pablo, que estoy preso por causa de Cristo. Al contrario, debe ser capaz de sufrir por el Evangelio. La Reina Valera dice: participa de las aflicciones por el Evangelio, pues Dios te dará fuerzas. En otra versión dice: o en el poder de Dios. Esto mismo que estamos leyendo lo dijo el mismo hombre que estaba literalmente preso. Yo le llamo, estaba en la cárcel, porque estaba hasta lo más profundo. Ahí no había ni luz, y había unas cuantas mascotas, no había casi nada que comer. Eso sí era padecer por causa de Cristo en ese sentido. Y él mismo escribió esta carta. Ahí podemos ver cómo el Señor estaba obrando en la vida de este hombre, cómo el Señor le daba el dunamis para poder soportar todo eso y tener una mente enfocada en el Señor, un corazón enfocado en el Señor. Para esto precisamente es el poder de Dios, para soportar todo tipo de situaciones que se presentan en nuestra vida en el Señor. Sí sabían que al mismo tiempo que somos atribulados, perseguidos, estamos siendo probados, ¿verdad? ¿Sí sabían eso? Al mismo tiempo que padecemos o sufrimos por causa de Cristo, somos probados. Cuando predicamos, estamos siendo probados, porque implica aprender la palabra para vivirla, pero también vivirla para enseñarla. Ninguna de esas cosas se puede desprender. Si voy a hablar de la palabra, debo yo también de vivir la palabra. Si la voy a enseñar, ¿cuánto más? ¿Se imaginan que yo predique, por ejemplo, ahorita, y los que me conocen de donde soy, que tenga un testimonio muy diferente? Eso es, ahí el Señor está probando mi corazón, está probando lo que yo estoy haciendo también, si le desagrada o no le agrada. Un dato muy importante: podemos experimentar dos maneras de ser probados, la visible y la que no se ve. La visible es, por ejemplo, una enfermedad, pérdida del trabajo, escasez económica, amenazas en todos los sentidos por ser cristiano, cuando nuestros familiares o amigos se alejan de nosotros por nuestra fe. Aún los solteros y solteras también puede ser una prueba, ¿eh? No piensen que nos salvamos de eso. Cuando la esposa o el esposo se convierten al Señor primero y su pareja no quiere o está en ese proceso, esto también puede ser una prueba. A veces queremos las cosas de nuestro tiempo y el Señor dice: no, espérate, es en mi tiempo, no en el tuyo. Yo estoy tratando con Él, pero también estoy tratando contigo. Hay que tener cuidado también de eso. La que no se ve, cuando Dios da una orden, por ejemplo, yo aquí me dice Abraham: ven aquí o ve allá, haz esto o haz aquello, quédate callado o di esta palabra de parte mía, pide perdón o perdona. Ciertamente es una orden de Dios que todo cristiano debe practicar, puesto que ya lo hemos repasado una y otra vez, nos han enseñado eso. Pero precisamente ahí radica la prueba, porque Dios nos ha dado un libre albedrío para obedecerle o no. Aquí hay un detalle:
que si no hacemos lo que debemos hacer o perseveramos en ello, vamos a quedarnos estancados espiritualmente y sus efectos o las medidas que el Señor va a tomar para con nosotros van a ser visibles. Es decir, entra la disciplina y ahí esa ya nos prueba. Y corremos peligro de endurecer nuestra cerviz y cauterizar nuestra conciencia y no escucharemos más la voz del Espíritu Santo. ¿Saben a dónde nos lleva eso, verdad? No puedo evitar pensar en Jonás. Yo lo voy a resumir rápido, pero ustedes lo pueden leer, el libro de Jonás, muy interesante, hablando de pruebas y disciplina y todo eso. Ahí les va a dar un contexto rápido de lo que se trata esto. Aquí podemos aprender algo. Jonás estaba amargado contra los ninivitas. La razón, pues quizá él tenía muchas, pero yo pude ver dos nada más. El Señor le muestra a Jonás lo que hay en su corazón, enviándolo a Nínive. ¿Cómo es eso? Bueno, Jonás quería que Dios los destruyera por lo crueles que fueron con ellos y con todos los pueblos que conquistaban. Y el Señor precisamente lo manda a predicar allá. Qué tremenda prueba, ¿no? Jonás se desvía, pagó su propio boleto a otro lugar, Dios trata con él, levantó una tempestad en el mar, el Señor usa eso para salvar soberanamente a otros. Y después que Jonás vio cómo estos hombres se convertían al Señor, Jonás es lanzado al mar. Que yo creo que pensó y Jonás, no, pues ya se salvaron estos, yo creo, Señor, yo creo que con esto ya la hice, ya me voy para donde yo quiero irme. No, ahí los mismos hombres lo lanzaron a Jonás, pero ya lo estaba esperando un pez grande, la palabra dice que un pez grande. Después Jonás clama al Señor dentro del pez grande y el Señor le ordena al pez grande que lo vaya y lo tire a la orilla del mar. Viaje gratuito. Después de que pagó su boleto, ahora le tocó viajar gratis, aunque no tan cómodamente, ¿verdad? Es irónico que los animales sean más obedientes que nosotros. Ellos no tienen raciocinio, nosotros sí. Fíjense qué irónica es la cosa, ¿no? Cuando debe ser al contrario. Jonás pregunta, ¿qué quieres que haga, Señor? El Señor le dice, vete a donde te envié. Ahora, todo esto nos puede estar pasando a nosotros o podemos pasar por eso. No estamos excluidos de eso. En la orden que Dios nos da, o mandamiento, o consejo, se encuentra la prueba. Y en la prueba sale lo que está en nuestro corazón. Seremos probados en lo que no queremos hacer, a donde no queremos ir. Y esto me refiero dentro del deber como hijos de Dios. Seremos puestos a prueba con lo que tanto queremos obtener y no llega. Con lo que el Señor nos dice que soltemos y no se lo entregamos. Todo el tiempo estamos siendo examinados, puestos a prueba. Quizá alguien diga, pero no todo el tiempo es así. Yo le digo, todo depende de tu definición de prueba. Si para usted la prueba son solo momentos de dificultades, aflicciones, enfermedades, todo eso, pues estoy de acuerdo que no todo el tiempo es así. Pero aún en la tranquilidad o calma estamos siendo examinados por dos razones. No hemos llegado a la altura del varón perfecto y el enemigo, la carne, el mundo siempre están trabajando. La prueba en la calma o la tranquilidad consiste en que estamos así, la prueba en la calma o la tranquilidad consisten en qué estamos haciendo o en qué estamos pensando. En la abundancia, a ver cómo lo vamos a usar o invertir. En la escasez, en quién está puesta mi confianza, mi corazón, y en quién espero la ayuda. Pregunta, ¿estamos solos en medio de esto? Volviendo a 2 de Timoteo 1, versículo 8, nos dice, al contrario, debes ser capaz de sufrir por el Evangelio. Una traducción más precisa, me parece que es Logos, dice así, sufre el mal junto con el buen mensaje según el poder de Dios. La definición de sufre junto con es esta, sufre adversidad en compañía de o con, y yo le añado con Jesucristo. Al mismo tiempo que padecemos aflicción en las pruebas de parte del Señor, Él nunca nos deja solos. El Señor tiene cuidado de nosotros siempre. Hasta en eso Dios es muy cuidadoso. El versículo 9 de 2 de Timoteo dice, Dios nos llamó a una vida santa, y yo le añadí, alejados del mundo, para vivir solo para Él, y cerca, muy cerca de Él. Tan cerca que Él habita en nuestro corazón, no porque lo merecíamos,
sino por su amor y porque así lo planeó. Antes que el mundo comenzara, su plan era mostrarnos su bondad a través de Cristo Jesús. Esto se hizo patente con la venida de nuestro Señor Jesucristo, quien quebrantó el poder de la muerte y nos mostró la vida incorruptible por medio del Evangelio. Esta frase que dice, esto de que se hizo patente en la venida de Cristo, también nos habla y nos enseña que cualquier cosa que padezcamos aquí, como hijos de Dios o por causa de Cristo, Él ya lo pasó. Sí, no hay nada que Él no haya pasado. Como hacía la pregunta anteriormente, ¿estamos solos? Creo que la respuesta ahí ya está clara, ¿no? No estamos solos. Ahí sí aplica, no estamos solos, no como el mundo lo ve. Sea que pasemos tribulación, enfermedades, persecución o prueba, el Señor no está ausente o lejos, no es indiferente a nuestros padecimientos, siempre y cuando no sea por estar pecando deliberadamente. Por consiguiente, damas y caballeros, si por causa de Cristo somos atribulados, perseguidos, maltratados, hasta asesinados, aunque esa no es la voluntad de Dios, sino que es por causa del pecado del mismo hombre que nace separado de Dios, Él nos dice que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Como mencioné antes, las pruebas son diseñadas por el Señor para probar nuestra fe, humildad y obediencia. Pero podemos desperdiciar nuestras dificultades. Y usted dirá, ¿pero cómo? Pues se supone que yo tengo que correr de las dificultades. Bueno, el Señor dice, no huyas. El Señor dice, quédate ahí y mira mi mano cómo está obrando. Mira, conóceme a mí. Ahorita vamos a conocer un poquito más del corazón del Señor en medio de esto. Repito, podemos desperdiciar nuestras dificultades cuando hay rebeldía, queja y cuando no confiamos en el Señor. Entonces, no crecemos, nos estancamos, no caminamos hacia la perfección y la madurez, como lo dice el tema ahí. Para algunos en el mundo las dificultades en la vida son tiempo malo, negativo o de mala racha. O, ¿alguno todavía dice mala racha o ya? Yo sí lo decía mucho. El Señor me dice, no, tranquilo, aprovéchalas. Ahorita estoy aprendiendo eso. Pero para el cristiano o cristiana que no practica el pecado de manera deliberada, y digo esto porque fíjense, no hay que confundir cuando estamos en medio de una prueba o cuando estamos siendo disciplinados, precisamente por la desobediencia. Acordémonos lo que, después ustedes lo van a leer en Jonás. Esa es la diferencia, la prueba para crecer, la disciplina por estar pecando o en desobediencia. Entonces, este cristiano debe de ver las dificultades como una oportunidad para crecer y ser bendecido al confiar y depender de Dios. Entonces estaremos aprovechando las dificultades. Tenemos dos opciones: ser rebeldes, incrédulos, desobedientes y caminar al sufrimiento e ir al castigo eterno, porque eso es a lo que conlleva la desobediencia, o la rebeldía, o la queja, si es que no enderezamos el camino. En Hebreos 3 usted lo puede leer. La opción 2 es confiar en el Señor, depender de Él en todo, no en una sí, una cosa sí, en otra cosa no, en todo. Eso nos garantiza madurez espiritual y recompensas eternas. Qué bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Hablando de confiar, ¿cuál es el primer paso para que usted o yo confiemos en alguien? ¿Alguien me lo puede decir, por favor? Sean partícipes el día de hoy. Se siente raro nomás estar hablando uno. ¿Cuál es el primer paso, mis hermanos o hermanas, para usted confiar en alguien? Conocer a alguien, exactamente, conocer a la persona. Pero solo podemos conocer a esa persona si de verdad ella o él se da a conocer, si quiere darse a conocer. Esa es la verdadera manera de conocer a alguien. Esta es una de las tantas cosas que me maravilla de Cristo, en lo personal. Que quizá tengamos la impresión de que se trata de nuestra búsqueda de Dios y tratamos de ver evidencias de que Dios existe o si está conmigo porque no le escucho. Y eso es importante, no tiene nada de malo, pero se nos olvida el otro lado de la historia. Y es que Dios nos está buscando a nosotros. Aun cuando andamos de rebeldes, fíjense, no lo digo para que anden de rebeldes, sino para que nuestro corazón se contriste. Porque aún así el Señor nos está hablando, nos está buscando. Y aquí es donde la fe cristiana nos dice que Dios no solo nos está buscando, sino que se hizo hombre, ser humano, para mostrarnos cómo es su corazón, el corazón de Dios.
y para mostrarme cuál es su actitud hacia nosotros. Si alguno busca otra evidencia, solo vea a Cristo. Él ha revelado el corazón de Dios. Un consejo para lo que voy a leer ahorita. Si usted de verdad quiere ver el corazón de Dios, sea honesto y piense que usted es el que escribió lo que ahorita vamos a leer. Y reconozca o reconozcamos que pecamos contra Dios, porque en verdad lo hicimos, aunque no lo escribimos nosotros. Isaías 53, Nueva Biblia Viva, por favor, acompáñenme. Repito, si usted de verdad quiere ver el corazón de Dios, sea honesto y piense que es usted o yo el que escribió esto, como si yo lo hubiera o usted lo hubiera escrito. Y reconozcamos que pecamos contra Dios, porque en verdad lo hicimos. Aunque no escribimos esto, pero prácticamente a mí me estaba describiendo esta parte. Isaías 53, yo lo voy a leer en la Nueva Biblia Viva, porque está más entendible para mí. Espero que para usted también. Dice así: nadie cree lo que hemos proclamado. Nadie ha sido testigo del poder de Dios. Era como tierno retoño que brota de una raíz en tierra seca. No había nada de belleza en él, no tenía atractivo como para desearlo. Todos lo despreciamos y lo rechazamos. Fue un hombre marcado por el dolor y habituado al más amargo sufrimiento. Todos evitamos mirarlo, lo ignorábamos y lo considerábamos como harapo pisoteado en el camino. Y sin embargo, el sufrimiento que él padeció es el que a nosotros nos correspondía. Nuestras penas eran las que lo agobiaron, y nosotros pensábamos que por sus tribulaciones era castigado de Dios por sus propios pecados. Aquí hay un signo de admiración. Eso, cuando yo lo leí, me indicaba que el escritor no solamente estaba exclamando algo que él reconocía de Dios y de él mismo, sino que, no sé cómo decirlo, no sé cómo explicarlo, yo creo que usted lo va a entender ahorita. Dice, pero él fue herido y maltratado por los pecados nuestros. Y ahorita lo estoy leyendo tranquilo, pero en realidad esa es una expresión muy fuerte como de arrepentimiento. Yo pensaría que ese escritor se tiró al piso, quebrantado por lo que el Señor le estaba revelando. Repito, pero él fue herido y maltratado por los pecados nuestros. Se le castigó para que nosotros tuviéramos paz. Lo azotaron y nosotros fuimos sanados por su sufrimiento. Nosotros fuimos quienes nos extraviamos, repito, nosotros fuimos quienes nos extraviamos como ovejas. Nosotros quienes seguimos nuestros propios caminos. Pero Dios echó sobre él la culpa y los pecados de cada uno de nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no pronunció ni una sola palabra de queja. Tremendo silencio. Pero como si fuera un cordero, lo llevaron al matadero como muda oveja ante sus trasquiladores. Permaneció callado ante quienes lo condenaban. De la cárcel y del juicio se lo llevaron a la muerte. Pero, ¿quién entre el pueblo de aquel tiempo se dio cuenta de que era por los pecados de ellos que él moría? ¿Y él sufría el castigo que a ellos correspondía? Lo sepultaron como a delincuente en la tumba de un rico. Pero él no había hecho nada malo. Jamás pronunció una palabra perversa. Sin embargo, fue Dios mismo el que decidió humillarlo y hacerlo sufrir hasta la agonía. Pero el siervo ofreció su vida, esto a mí me quebranta. Pero el siervo ofreció su vida en sacrificio por nuestros pecados. Por eso tendrá una larga vida y llegará a ver sus descendientes. Usted y yo, mi hermano, si permanecemos ahí. Todos los planes de Dios se harán realidad por medio de sus manos, y después de tanto sufrimiento comprenderá por qué fue necesaria su obediencia y su intercesión. Porque fue mediante su sufrimiento y para haber llevado sobre sí el pecado de muchos, que mi siervo hará que ellos sean declarados inocentes y aceptados por Dios. Por lo tanto,
yo le daré como premio toda la honra y todo el poder. ¿Usted cree o piensa que el Señor no sabe cómo está usted o yo en medio de las aflicciones, mis hermanos? Con todo esto que leemos, ¿usted cree que Él está ausente? Él se hizo hombre, mis hermanos. Él padeció. No hay nada que el Señor no haya pasado, que nosotros estemos pasando. Solo miremos la cruz, mis hermanos. Que no se nos olvide que nada de lo que pasemos en este mundo se compara a los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo, que pasó por nuestra culpa sin Él merecerlo, y aún así Él está con nosotros en todo tiempo. Y no estoy minimizando o menospreciando lo que usted está pasando por seguir al Señor, pero tampoco quiero hacerlo sentir como una víctima, y lo digo con mucho respeto. El Señor sí era la víctima por nuestra rebelión, pero Él nunca lo dijo y mucho menos pretendió que nosotros lo viéramos así. Lo que sí nos enseña es que aunque no podemos salvar a nadie nosotros mismos por sí mismos, Él sí puede salvar a muchos por medio de nuestro sufrimiento, por medio de lo que estamos pasando. La Escritura nos enseña y nos recuerda esto. Isaías 55, 8 y 9. Dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Jeremías 29, 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Bueno, ¿cómo pensamientos de paz? Y mira lo que estoy pasando. Aunque ya sé que el Señor pasó peores cosas. Bueno, la palabra paz en el hebreo significa shalom. Significa prosperidad, salud, completo, dichoso, salvo, victorioso. Entonces se leería así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de salud, prosperidad, completo, dichoso, salvo, victorioso. Todo esto, ¿en quién lo tenemos, mis hermanos? Amén. Me alegra mucho que ya vamos añadiendo esta enseñanza, las partes que se van acoplando, las estamos entendiendo mucho, porque de hecho ese es el punto principal. La prueba en sí misma es un privilegio y una bendición. ¿Ustedes lo creen? Porque el Señor nos ha tomado, fíjense, el Señor nos ha tomado como dignos, mas no merecedores, de pasar por las situaciones que pasemos por causa de Él, para glorificar su nombre y que otros lo conozcan. Veamos lo que estoy diciendo y conozcamos un poco más de cómo es el Señor y cómo obra usando la vida de sus siervos. En Hebreos 11, 32 al 40, por favor. Yo lo voy a leer en esta versión otra vez, la Nueva Biblia Viva. Repito, mis hermanos, el Señor nos ha tomado como dignos de padecer por Él, mas no merecedores, para que lo glorifiquemos y otros conozcan de Él. El versículo 32 de Hebreos 11 dice así: ¿qué más tengo que decir? Haz esta pregunta. Me faltaría tiempo de hablar de la fe, que significa pistis, que es convicción, fidelidad, fiel y gracia. La fe de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y de todos los profetas. Ellos, por la fe, lo vuelvo a repetir, y vuelvo a repetir yo el significado de fe aquí, que es pistis, convicción, fidelidad, fiel, gracia. Ellos por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y recibieron lo que se les prometió. Cerraron bocas de leones, apagaron grandes fuegos, escaparon del filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad y llegaron a ser tan poderosos en la guerra que hicieron huir a los ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que recobraron a sus muertos resucitados. ¿Cuántos decimos, yo quiero que el Señor me use así para salvar a otros con mi testimonio? ¿Sí? Qué bueno. Ahora veamos esta parte, la otra parte de la moneda. Aún los mataron a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los dejaran libres.
El versículo 36 dice, otros sufrieron burlas y azotes y hasta los encadenaron y encarcelaron. Algunos fueron apedreados, cortados con una sierra por la mitad, asesinados con espadas. Otros estuvieron fugitivos de un lugar a otro, vestidos con pieles de ovejas y de cabra, pasando necesidades, afligidos, maltratados. A estos que anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas, cavernas, el mundo no les merecía. La Reina Valera dice, el mundo no era digno de ellos. Y aunque todos fueron aprobados por su fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Es que Dios tenía preparado algo mejor. Los perfeccionará a ellos cuando nosotros también seamos perfeccionados. La palabra afligidos, que es angustia en la Nueva Biblia Viva, significa oprimidos, atribulados o afligir. Hace rato mencioné y dije que creemos que Dios es justo y misericordioso, y todos dijeron amén. ¿Seguimos pensando igual? Yo sigo en la misma posición, que el Señor es justo y misericordioso. Acabamos de leer que unos llevaron a cabo grandes hazañas, otros fueron perseguidos y muertos. Pero déjenme decirle, mis hermanos, que no se trata de lo que hicieron o lo que les pasó. Lo digo con mucho respeto y no menospreciando nada, sino de lo que el Señor hizo ahí. Este es el centro de todo. Y no estoy, como repito, quitándole o menospreciando nada a nuestros hermanos por lo que hicieron o lo que atravesaron. Los que llevaron a cabo grandes hazañas, el Señor fue quien les dio la victoria. Antes que ellos vencieran, porque Dios ya había vencido, ellos vencieron. Ya había Dios entregado en sus manos la vida de sus enemigos. Y ustedes lo pueden leer en Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomios, Josué, Jueces. Ahí lo puede usted leer. Y los que fueron perseguidos y maltratados, fue el mismo Señor que les dio la fuerza, el poder, el dunamis. Ahora entienden por qué usamos esa palabra, dunamis, para no negarlo y morir en Él por causa de Él. Y Él les dio la victoria sobre la muerte eterna y sobre la segunda muerte también, que es la misma. No solamente los libró aquí algunos, sino que les dio la vida eterna también. Ya la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sobre nosotros si seguimos perseverando también. Todo esto por su fe, su confianza, puesta en Dios, en Jesucristo, en la promesa. Ellos veían hacia adelante porque querían ver la promesa, y la vieron porque el Señor murió, pero resucitó también. No es casualidad que en el capítulo 11, en el mismo capítulo 11 de la Epístola de los Hebreos, al inicio diga, en el versículo 1, ¿lo tiene? ¿No? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. El versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y nos da una lista de todos los que confiaron en Dios. Por eso dice la palabra que hay una nube de testigos mirándonos a nosotros, ¿verdad? Esta pregunta que voy a hacer es para meditarla, no es juzgando ni mucho menos. ¿Quién te da todo lo que necesitas para vivir por la eternidad donde no hay sufrimiento, siendo lo que somos? Y ahí, en esa rayita, usted escriba lo que cada quien piense. Repito, ¿quién nos da todo lo que necesitamos para vivir una eternidad donde no hay sufrimiento y todavía nos premia? Qué tremendo, ¿no? ¿Hacia dónde debemos ver nosotros? ¿Hacia dónde, mis hermanos? Sí, tiene razón, hacia la cruz. Sí, pero también debemos hacia la cruz por lo que el Señor hizo por nosotros, ¿verdad? Pero también debemos de ver hacia adelante porque le veremos tal y como es Él. Hoy es tiempo de creer, de confiar en su palabra. Él dice que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Cuando nos dice que en la prueba, en la aflicción, Él está con nosotros, que nada nos separará de su amor. Romanos 8, usted lo puede leer también. Voy un poquito rápido porque ya se van a cumplir las 4 horas casi.
Aquí podemos ver un poco más de la infinita grandeza del Señor y lo pequeño que son las aflicciones. Romanos 8, 31 al 39, en la Nueva Traducción Viviente. Y esta versión me gusta cómo lo explica porque da puntos bien detallados. Dice el versículo 31, ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Haz esta pregunta. ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros. Y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Lo voy a repetir otra vez. ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte. Como dice las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Claro que no, respondiendo a la pregunta si acaso hay algo que nos separa del amor de Dios. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. Sí, Dios, el Señor Jesucristo, el que murió en la cruz por mis pecados y resucitó y vive por los siglos de los siglos, el creador del universo, el autoexistente, el autosuficiente, omnipotente, omnisciente, omnipresente. Él es el único que nos puede ayudar. Él es el que conoce todo. Él es el que nos va a dar o nos va a poner en la prueba que nosotros sí podamos soportar. Y de Él es quien tenemos ayuda, poder, fortaleza y gracia ilimitada para soportar lo que venga. Entonces no nos falta nada y lo tenemos todo. Al igual que los hermanos que están registrados en Hebreos, lo que acabamos de leer. Quizá podemos pensar, pero el Señor tenía un propósito para ellos. Y sí, es verdad. Pero ese propósito te alcanzó a ti y me alcanzó a mí también. Eso es lo que a mí me impulsa, lo que a mí me confronta mucho. Porque yo no estoy pasando nada de lo que están pasando ellos y como decimos en México, y que me raje, pues como que no tengo una excusa, ¿no? Repito, pero el Señor tenía un propósito para con ellos y sí es verdad, pero ese propósito te alcanzó a ti y a mí y alcanzará a los que vengan para seguir adelante. Por eso estamos aquí, ustedes y yo. También para que conozcamos el corazón de Dios que fue revelado en Cristo y cómo Él obra. Me surge otra pregunta, yo soy bien preguntón, así es que ¿ustedes creen que el Señor también tiene un propósito para su vida con lo que están pasando? Hago esa pregunta. ¿Y que puede bendecir y salvar a otros? Como lo leímos en Hebreos, yo creo que sí también. Hermanos, hermanas, no sufrimos por nada. No padecemos por nada. O sea, me refiero a que sin motivo, sin razón. Tenemos esperanza en Cristo porque solamente hay esperanza en Él. Solo hay que ser pacientes, muy pacientes, porque la paciencia no avergüenza. Romanos 8:18 en la Nueva Biblia Viva dice: sin embargo, lo que ahora sufrimos no tiene comparación con la gloria que se nos dará después. Esa es la esperanza por la cual fuimos salvos. Esperar lo que se puede ver no es esperanza. Si uno ya tiene lo que espera, no tiene que esperarlo más.
Pero mantenernos esperando en Dios lo que todavía no se ha manifestado nos enseña a tener paciencia. Sí podemos ver lo que el Señor por medio del apóstol Pablo nos quiere decir. Es muy sencillo. Que nuestro enfoque no sea lo terrenal. Es decir, salir de la prueba o sufrimiento para estar tranquilos, sino enfocarnos en las promesas de Dios porque en Él tenemos todo asegurado. Y Él es la verdadera prosperidad. ¿Se acuerdan que yo les pregunté quién quiere ser próspero? Bueno, aquí está la verdadera prosperidad. La prosperidad no es algo, es alguien. ¿Sí? Es el mismo Señor Jesucristo. Él es la verdadera prosperidad, así como Él es la resurrección, el camino, la verdad y la vida, Él es la prosperidad también. La prosperidad para el mundo es lo material. Y piensan, entre más tengo, entre más tienen, más segura está la vida. Pero se olvidan que para la muerte no hay prosperidad material que pueda evitarla. Mucho menos para evitar la segunda muerte. La prosperidad de los cristianos es Cristo, o debe ser Cristo. Porque Él ha vencido la muerte y nos ha hecho vencedores a nosotros por medio de Él mismo. Sí, mis hermanos, que Dios te use para la salvación de otros que están a nuestro alrededor es un privilegio. Lo que sembramos en nuestro corazón, eso cosecharemos. De lo que nos llenamos, eso saldrá a la luz tarde o temprano. Hoy el Señor nos hace esta pregunta: ¿qué estamos sembrando en nuestro corazón para los tiempos malos o de prueba? Ahorros monetarios, lo cual pues no estoy en contra, pero si pongo mi confianza en ello voy a salir definitivamente reprobado. O estoy llenando mi corazón de todo menos de Dios, de su palabra. O estoy sembrando su palabra en mi corazón. Si estoy sembrando su palabra en mi corazón, entonces me estoy llenando del Señor, porque Él es el Verbo encarnado. Y Él me fortalece y me fortalecerá. Por eso Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora hace sentido, ¿verdad? Él también nos ayudará a estar preparados para la siguiente prueba. No se van a acabar. Mientras estamos aquí en este mundo, van a seguir, pero el Señor nos prepara para la siguiente y para la siguiente, para que el Señor nos lleve de gloria en gloria y para que nos vaya moldeando conforme a su carácter. Si queremos ver su gloria, ahí la vamos a ver, en las pruebas. Si queremos ver su gracia, ahí la vamos a ver. Estas son algunas maneras. Nuestro Señor venció la tentación con la misma palabra de Dios. Él nos reprendió, aunque lo pudo haber desaparecido el diablo en ese momento. No lo reprendió ni lo desapareció. Él usó la misma palabra. Escrito está también, escrito está. En Mateo 4, del 1 al 11, usted lo puede leer después. Lo mismo hacía el apóstol Pablo, por eso nada quebrantaba su fe. Inclusive cuando el Señor le dijo que ya iba a morir. Y en su conversión, esto es de Pablo, el mismo Señor le dijo, le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y bueno, ya todo el mundo sabe cómo padeció Pablo. Por el nombre de Jesucristo. Voy a leer unos pasajes rápido y creo que ya, ¿verdad? Sí, wow. Proverbios 17:3 dice, la plata y el oro se prueban con el fuego, pero el corazón lo prueba el Señor. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Eso es lo que va a resaltar en medio de la prueba. Salmos 11:5 en la traducción lenguaje actual dice, Dios pone a prueba a los justos y Él mismo examina sus corazones. ¿Alguna vez hemos pedido en una oración, Señor, examina mi corazón, mira si hay camino de perversidad en él? Te ruego, pruebes mi corazón para que aprenda tus estatutos. Sería una buena oración. Como que causa miedito, pero nos va a ayudar mucho, mis hermanos. Me voy a adelantar un poquitito. Para terminar, Santiago 1, del 2 al 4. Solamente voy a leer hasta ahí. Hermanos míos, que les dé gran alegría cuando pasen por diferentes pruebas. Es un privilegio padecer por Cristo, el Señor y Creador del universo. Es una bendición porque en sus manos somos instrumentos para que otros lo conozcan. Nos da el honor de conocer su poder y de conocerlo a Él.
cada vez más, cada vez más, cada vez más, y tener una relación y comunión con Él. Versículo 3, pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, producirá en ustedes firmeza. Nuestra fe y confianza en medio de las pruebas sirven para desarrollar persistencia y carácter conforme a Cristo. Versículo 4, y cuando se desarrolle completamente su firmeza, serán perfectos y maduros, sin que les falte nada. No debemos de desalentarnos en cuanto a las situaciones que estamos pasando, pues la meta es ser creyentes maduros y perfectos. Y el quinto, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídansela a Dios, Él se la dará, porque Dios da todo a todos en abundancia y sin hacer ningún reproche. Esto es el conocimiento adecuado de la palabra de Dios. El Señor nos concede las cosas si pedimos conforme a su voluntad. Pedir la sabiduría para enfrentar los problemas es una oración que el Señor no se va a negar. Eso es agradable, es perfecta delante de Dios. Hablo de su voluntad, agradable y perfecta. Cuando le pido sabiduría para enfrentar los problemas, Él no nos reprocha ni reprende nuestra conducta pasada. El Señor permite que nos acerquemos con confianza y nos recibe con amor y bondad y está dispuesto a otorgarnos nuestras peticiones. Se me acabó el tiempo, ¿verdad, pastor? Yo quisiera seguir más. Bueno, si se pueden poner de pie, mis hermanos. Después, si quieren, nos sentamos a repasar. Al principio mencioné que si alguno pensaba, ay, qué palabra, mucha tragedia, muchas cosas feas, les dije que les iba a decir algo. Si usted lo piensa de esa manera, mire, analice su corazón. Porque si yo solamente di ejemplos que fueron reales, que están aquí en la palabra de Dios, y ya con eso lo sentí como algo pesado, se imagina cuando ya esté aquí, enfrente de nosotros. Se imagina cuando ya estemos pasando la persecución, cuando ya veamos que nuestros seres queridos les quitan la vida por causa de Cristo. ¿Qué vamos a hacer? El tiempo de prepararnos es ahora, no es mañana, no es dentro de 8 días, no es después de que vaya yo al Cebollas y me coma unas 4 quesadillas, es ahora, mis hermanos, ya de hoy en adelante. Y enseñarles a nuestros hijos que lo que pasamos no es en vano, siempre y cuando no sea por estar pecando. Sé que nos falta mucho y les voy a dar un dato. Hay un país, después si quieren les digo dónde, donde ya no se pueden reunir ni siquiera para orar, ni siquiera en su mente. Si ustedes lo ven que están orando, sea en el parque, en su casa inclusive, si lo llegan a ver y esa persona se incomoda por su oración, ellos tienen la autoridad de llamar a la policía y llevarlo a usted a la cárcel y le meten una multa de 10,000 euros que vienen siendo como $13,000. Y si insiste o persiste, esa multa crece y crece cada vez más. O cárcel. Y estoy hablando de que solamente lo vean, orando, callados, sin la necesidad de usted decir nada. Esto se está poniendo peor cada día más. Y creo que el Señor hoy nos está hablando cuál es el enfoque principal de las situaciones que pasamos en nuestra vida. Estas son las pruebas, aflicciones por causa de Cristo. O que el Señor mismo nos permita pasar por eso. Sé que no es fácil y el Señor lo sabe también, pero para Él no hay nada imposible. ¿Sí? Si Él dio a su propio Hijo por nosotros, sin yo pedirle que lo hiciera, pues yo no lo conocía, sino que Él mismo se presentó a mí. ¿Cuánto más Él tendrá cuidado de lo que nosotros pasemos? Si usted quiere inclinar su rostro, por favor, orar. Señor, gracias por tu palabra, mi Dios. Ciertamente no entendemos todo, ciertamente nos falta mucho, Señor. Pero queremos seguir a la meta. Queremos parecernos a ti, Señor. No enfocarnos en las cosas materiales, no enfocarme en mi sufrimiento, sino en cuál es tu propósito, en glorificar tu nombre, en que otros te conozcan, Señor. Aún aquel, Señor, que deliberadamente dicen, yo no creo, llega el momento, llega el punto, Señor, en que pueda abrir su corazón. Y tú me puedes usar a mí o a alguno de mis hermanos para que este hombre o mujer te entregue su vida.
Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a crecer cada día conforme al carácter de Cristo. Perdona si hemos pecado contra ti, lo cual estoy seguro que sí. Pero dice tu palabra que tú eres fiel y justo para perdonarnos, atender nuestra súplica. Ayúdanos a proseguir, Señor. Esta no se termina hasta que tú lo dices. Pero quiero estar listo para el día que tú me llames. Sea que tú vengas o que me llames a tu presencia, Señor. Estar haciendo lo que tú me mandaste hacer. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Somos tus siervos, Señor. Estamos dispuestos, Señor, a soportar lo que debamos, Señor, para honrarte a ti, Señor. Jesús es el Señor, soy su siervo por amor. Su luz resplandeció en mi corazón. Su gloria es el tesoro, vaso de barro soy. La excelencia del poder es de Dios. Jesús es el Señor, soy su siervo por amor. Su luz resplandeció en mi corazón. Su gloria es el tesoro, vaso de barro soy. Excelencia del poder es de Dios. No hay mérito en mí, pues sé que débil soy. A causa de Jesús estoy atribulado, mas no angustiado, en apuros, mas no desesperado, perseguido, mas no desamparado, derribado, pero no destruido, llevando en el cuerpo la muerte de Jesús, para que su vida se manifieste en mi cuerpo, Señor. Digamos una vez más, Jesús es el Señor. Jesús es el Señor, soy su siervo por amor. Su luz resplandeció en mi corazón. Su gloria es el tesoro, vaso de barro soy. La excelencia del poder es de Dios. Digamos una vez más, Jesús es el Señor, soy su siervo. Su luz resplandeció en mi corazón. Su gloria es el tesoro, vaso de barro soy. La excelencia del poder es de Dios, de nadie más. No hay mérito en mí, pues sé que débil soy. A causa de Jesús estoy atribulado, mas no angustiado,
honrarte a ti, oh Dios. Ayúdanos a siempre considerar, Señor, que eres tú quien nos fortalecerá en nuestras debilidades, en nuestras persecuciones, Señor, pruebas, aflicciones. Y que el mundo, Señor, pueda ver la vida tuya en cada uno de nosotros. Que a través de nosotros pueda ver tu poder, Señor. Porque la excelencia del poder es tuyo, Señor. Somos vasos en tus manos únicamente, Señor. Prepáranos cada día por medio de tu palabra, Señor, para cualquier cosa que nos toque enfrentar, oh Dios, estar listos, porque tú estás con nosotros, Señor. Gracias por tu palabra esta noche, Señor. Gracias por este tiempo en tu presencia, Señor, creciendo un poco más, Señor, a través de tu palabra. Te damos gracias a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que nuestro Dios poderoso nos bendiga, hermanos, y nos lleve con todo bien hasta nuestros hogares. Que tengamos buenas noches.